Tengo dos tributaristas, Daniel Malvestiti y Iván Sasovsky. Quiero preguntarle porque mientras muchos estamos en el feriado y muchos están pensando en la liquidación de las declaraciones juradas de impuestos, la primera declaración sobre la renta financiera, que es este año, aquel muy mal impuesto que Massa le arrebata al gobierno en medio de la discusión de la reforma tributaria que finalmente terminó siendo muy escuálida, y porque además también hubo muchas prórrogas por muchos planteos, etcétera, de bienes personales, que es otro impuesto que se liquida por estas horas. Así que gracias a los dos por este ratito. ¿Las prórrogas son atendibles en términos de van a llegar los contadores, ustedes, etcétera, de acá a mediados del mes próximo? Sí, la verdad es que el tema de las prórrogas es de alguna forma el producto de un mal sistema fiscal en el que constantemente tenemos que estar corriendo las fechas para poder cumplir con una obligación básica que es el pago de impuestos. Por lo engorroso de los Por lo trámites. engorroso, por lo costoso, por el hecho de que el fisco no está a la altura de las circunstancias. El fisco tenía un desafío enorme después de la administración de Echegaray de poder dar credibilidad y una postura robusta del sistema tributario, sobre todo en lo que es el cobro de impuestos. Y la verdad es que después de todos estos años no vemos eso. Al menos como profesionales lo que seguimos detectando son falencias y escollos cada vez más para poder pagar los impuestos de todos los días. 163 impuestos hay en la economía argentina. Sí. Ahora, 19 creo que aglutinan casi el 90% de la recaudación. Sí. ¿No? Sí. Muchos de ellos los más regresivos, ingresos brutos, ¿no es cierto?, el impuesto al valor agregado, los que pagan tanto ricos como pobres cuando compran el alimento, ingresos brutos, que es además algo que se incorpora en toda la cadena de comercialización, independientemente de si el productor gana o pierde y si el que vende gana o pierde, si está liquidando stock para sacarse el producto de encima y que no le quede deprimido añejo y que después no lo pueda vender. Daniel, la pregunta del millón es: ¿la fiscalización de AFIP mejoró, cambió, es buena, es mala? ¿Siguen cazando en el zoológico y no hay otra cosa? En realidad, si uno atiende en general a los movimientos que hace la AFIP, se va a encontrar con diversos planes de fiscalización. Estamos viendo muy rutinariamente el tema de las exclusiones de monotributistas, es decir, que es cazar en el zoológico, en cierto modo, porque vos recién fallidamente mencionaste un término que me vino a la mente el año 98, la forma del monotributo, que era simple, muy simple, ¿no? Y vos decías sencilla. Bueno, es lo mismo. Es decir, de simple, muy simple en el año 98 pasaron casi 21 años y estamos con algo que de simple no tiene nada y que ahora la AFIP, evidentemente por alguna ambición de recaudar, trata de excluir a todos del monotributo, sea el motivo que fuere. Políticamente no podrían sustentar que eliminan el monotributo, pero tributariamente no quieren que haya monotributista. Y para eso hacen lo que corresponde y lo que no corresponde y excluyen y te mandan a cuarta categoría, autónomo, donde pagás como el hijo de la Pavote, como Franco Macri en su momento y en vida. Sí, tal cual. Y no solo eso. Es decir, la complejidad y un poco... ayudando a lo que decía Iván recién de las prórrogas, en realidad las prórrogas, si uno mira la ley del impuesto, dice que el impuesto vence hasta tal día de tal mes. Con lo cual uno podría preguntarse, ¿pero por qué no la presento en febrero, la declaración jurada? La culpa de que no se presente en febrero es de la AFIP, que no dispone del programa informático en tiempo y forma. Y porque cada vez la informática pasa a ser una herramienta, y lo puedo decir y me hago cargo, en contra del contribuyente. Es mal usada. Entonces, el complejizar los programas informáticos, hoy llamados aplicativos, que, o sea, no en vano se dicen que está por arriba de los tratados de derechos humanos, ¿no? O sea, para graficar en qué punto la AFIP instrumenta la liquidación de impuestos, es decir, imponiendo determinadas pautas en el programa. Eso ayuda a que necesariamente ante la nueva complejidad que ocurre, porque todos los años estamos hablando lo mismo para esta fecha. Sí, eso es lo peor de todo. O sea, que se quita seguridad jurídica sobre cuánto y cuándo hay que pagar.
Realmente, con el tema de la renta financiera, en el momento en el que se puso en vigencia, empezó la debacle de los últimos 2 años del país. Por lo tanto, creo que el principal error que cometió el gobierno fue no vetar ese impuesto nefasto que hoy por hoy está generando muchísimos más problemas que soluciones. El impuesto a la renta financiera, traducido cuando vayan a liquidar impuestos, es exento queda un monto de hasta 60 y pico mil pesos. 66.000 pesos. 66.000 pesos. Vos hiciste un plazo fijo, ganaste 66.000 pesos, que en realidad no ganaste, perdiste contra la devaluación, la inflación, etcétera. Mantuviste el poder de compra, pero arriba de 66.000 pesos pagás. Pagás exactamente el 5 o el 15% si es en pesos o se ajusta ya sea porque es moneda extranjera o porque se estipuló en uvas, por ejemplo. Entonces ahí pagas o el 5 o el 15%. O sea, el que hizo una inversión en dólares en la Argentina paga el 15. Sí. Y el que hizo una inversión en pesos paga el 5 sobre el excedente. Sí, pero hay que decir algo, ¿no? El sistema de renta financiera, como la mayoría de nuestro sistema tributario, no permite el ajuste por inflación. Otra de las grandes escollos y problemas que hace que la economía no pueda salir adelante. Por lo cual empresas pagan por lo que no ganan. Empresas pagan por lo que no ganan, personas pagan por lo que no ganan, porque si uno constituye un plazo fijo que le paga un 30% de interés, o sea, de por sí está perdiendo porque la inflación fue mucho mayor. Por lo tanto, al no permitir el ajuste por inflación para esas inversiones, se está pagando sobre el impuesto inflacionario. Entonces, este impuesto, que es el más distorsivo de todos, que es la propia inflación, termina perjudicando al contribuyente no solo con la pérdida del poder adquisitivo, sino luego teniendo que pagar efectivamente un impuesto sobre una mentira. A propósito de ello, Daniel, las deducciones también quedaron, pese a que se han corregido un poquito, lo cierto es que están todavía muy por detrás. Rezagadas, absolutamente rezagadas quedaron, es decir, quedaron muy a valores. ¿De medicina prepaga tenés en mente algunos valores? ¿Cuánto te permiten deducir? En realidad la medicina prepaga 40 y pico mil pesos por año, creo. Tiene una cercanía a ese valor, sí, pero las cargas familiares son ínfimas, es decir. A ver, porque aparte ahí hay un problema. Sí, o sea, perdón, por ejemplo, yo vi padres separados, paga una cuota alimentaria de X. No le permite deducirlo. No, solo un. O sea, uno termina pagando impuesto a las ganancias sobre lo que le paga eventualmente de manutención a su propio hijo. Sí, hay una deducción particular chiquita por hijos, pero hay un problema ahí también. Que chiquita es mínimo. Sí, mínimo, pero digo que el problema también fue que si bien se ajustan hoy por hoy las deducciones de manera automática, es decir, no tenemos que esperar la voluntad del monarca para estipular cuándo iban a ser las deducciones, si iba a ser justo antes de las elecciones, después de las elecciones, esas cuestiones de manipular de alguna forma el poder, sino que ahora son de carácter automático. Lo que se utilizó para actualizar es el RIPTE y no es la inflación. El RIPTE es un componente que surge del porcentaje de aumento de los salarios. Todos sabemos que el año pasado la inflación fue de las más altas y el ajuste en los salarios fue de los más bajos. Fue cuando la brecha se hizo más grande. Entonces, hoy por hoy tenemos un ajuste en las deducciones personales que va por un índice que no refleja el poder adquisitivo del contribuyente. Aunado una cosa, que nos olvidamos de un concepto que siempre está en el tapete, que es el mínimo no imponible. Es decir, en el impuesto a las ganancias y mismo en bienes personales, y aparte las marchas y contramarchas, ¿no? O sea, a quien le decíamos que bienes personales iba a estar exento después de 3 años, ahora le tenemos que decir que dieron marcha atrás. Esto es importante, perdón, Iván, porque cuando se hizo la ley del blanqueo, el que blanqueó le dijeron, mire, bienes personales usted no va a pagar. Sin embargo, paga. Con lo cual no hay mucho incentivo para en el próximo blanqueo cuando alguien diga, che, tal cosa no va a pasar porque puede pasar. También dijeron que iba a haber secreto fiscal. Bueno, revolearon la lista de los que blanquearon por todos lados, Berbisky y compañía, y esa información salió de adentro, no salió de otro lugar que no sea la propia FIP. Y no hay culpable, no hay responsable, no hay nadie preso. Violaron un secreto fiscal, independientemente de a quién le hayan violado el secreto fiscal. Lo que quiero decir es, la anomia también rige hasta en aspectos tan elementales como el pago de impuestos. Una cosa que quiero destacar, el hecho de que Pichetto vaya en una fórmula
para los tributaristas nos tiene que poner muy contentos a todos, porque siempre fue en el Senado el que marcó el hecho de que los impuestos se tienen que pagar en forma proporcional a las manifestaciones de capacidad contributiva. Fue el que incrementó el mínimo no imponible para la casa habitación, que lo llevó de bienes personales. Y hasta siempre 12 fue millones de pesos. Exacto, hasta 12 millones de pesos, que eso no existía. O sea, tenías tu casa y tenías que pagar bienes personales. Por lo tanto, más allá de las banderas políticas, festejo que un legislador así por lo menos esté en el Poder Ejecutivo. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Sí, y si es que gana. Y si es que gana, Lo obviamente. único que me parece una cuestión que no menor, que está por encima de nombres. El mínimo no imponible es algo de manipulación exclusiva del legislador. Sin embargo, el legislador en un año determinado del gobierno anterior, y no es por una cuestión política, pero pasó ahí y lo dejó este gobierno, se lo delegó al Poder Ejecutivo Nacional. Y no hay nada peor que delegar un valor sobre el cual se van a cobrar impuestos, porque por encima del mínimo no imponible se cobran impuestos, y delegarle la fijación de ese valor año tras año al Poder Ejecutivo. Ahora, se han hecho revaluaciones fiscales por doquier para tratar de cobrar más. Sí. Se actualiza el valor de los bienes registrables, autos, etcétera, todos los años. Sí. O sea, todo eso se ajusta por inflación. El mínimo no imponible, ¿quién lo ajusta? Automáticamente ahora algunos mínimos no imponibles, por ejemplo, los de ganancias se actualizan por RIPTE todos los años. Ya no es voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Y bienes personales? Bienes personales se establece una tabla y también se va a ajustar. A ver, yo tengo la esperanza de que el impuesto sobre los bienes personales todavía no aumentó. Este incremento que se dio el año pasado es para el ejercicio en curso, 2019. Por lo tanto, yo tengo fe que puedan hacer un replanteo de esto y que puedan derogar ese incremento, porque es totalmente disruptivo y lo que hace es fomenta la evasión. Daniel, lo último. ¿Cuánto tarda un juicio en la AFIP hoy? En realidad, que termine la etapa administrativa en el ámbito de la AFIP puede llegar entre las distintas instancias que hay de descargo, el caso que mencionábamos de exclusión de monotributo y qué sé yo, puede llegar a tardar entre 6 meses y un año. Es decir, o sea, que es rápido, con un buen análisis, digamos. Bastante expeditivo, digamos. Sí, bastante expeditivo. Lo que podemos llegar a poner como subjetividad es cuán analizado es. Es decir, puede ser expeditivo, pero cero análisis. Es decir, con lo cual no me sirve que cuando uno plantea una defensa, quien analiza el tema desoye la defensa no lo analiza. Y todo sigue una línea recta y termina en la conclusión que uno siempre supone. Con lo cual me parece que tomarse un año o 6 meses es prácticamente lo mismo. Es decir, hay que recurrir a otras instancias para tratar de defender, o sea, hay que terminar inexorablemente en la vía judicial para tratar de lograr lo que uno pretendió de la instancia administrativa, con un efecto agravante, que cuando uno va a la etapa judicial ya quien era monotributista no lo es, por decisión de la AFIP, quien de oficio lo inscribe en todos los impuestos. Invierte la carga de la prueba, digamos. Y aparte te cobran intereses por el atraso del propio fisco. Hay veces que el propio fisco se toma 2 o 3 años para excluirte del monotributo y después te cobra todos los intereses desde aquel momento de manera retroactiva y por la inacción del fisco. Así que el tema del monotributo yo creo que puede desatar hasta una guerra en la Argentina. Es un tema muy complicado. Y Fariña, todo esto como monotributista, se casó en el Tatersal de Palermo y quemaba los billetes de dólares. Sí. Y nadie lo veía. Bueno, gracias a los dos por este ratito. Hasta la próxima. Gracias por la invitación.